Muchas gracias a la Academia Nacional de Medicina de México por la invitación a esta sesión extraordinaria. Al académico doctor Víctor Manuel Vargas Hernández, gracias por la invitación. Vamos a hablar un poco acerca de esta ventana de oportunidad que se ha visto es muy importante para establecer el manejo oportuno de las pacientes que entran a esta etapa de la menopausia. Vale la pena recordar que la terapia hormonal en la menopausia tiene indicaciones muy precisas. La principal es el tratamiento de los síntomas vasomotores de la menopausia, que pueden ser de moderados a severos o graves, la prevención de la pérdida ósea, como ya se ha mencionado anteriormente, el tratamiento de la atrofia vulvovaginal de moderada a grave, así como en las pacientes que tienen insuficiencia ovárica prematura o menopausia temprana, está indicado el tratamiento de la terapia hormonal menopáusica. Y también debemos de considerar las contraindicaciones para su uso, que es una paciente que se presenta con un sangrado inexplicable, que tiene una enfermedad hepática activa grave, cáncer de endometrio reciente o no tratado, así como cáncer de mama, una enfermedad coronaria en el momento de la menopausia, así como antecedentes de accidente cerebral vascular, infarto al miocardio, enfermedad de la vesícula biliar y tromboembolia venosa. La terapia de reemplazo hormonal pues tiene una historia ya bastante grande, aproximadamente 80 años, un poco más. Esto inició con los estrógenos equinos conjugados, que lo aprobaron la FDA en 1942. A partir de ese momento se empezó a dar la terapia de reemplazo hormonal de forma generalizada, hasta que se encontró que las pacientes desarrollaban cáncer de endometrio. Ahí fue donde hubo una disminución en su uso, y este uso volvió a presentar una elevación una vez que se demostró que las progestinas en las pacientes con útero pues protegían el endometrio. En ese intervalo de tiempo, estamos hablando en la década de los 90, empezaron a hacer varios estudios de manera observacional, en los cuales se dieron cuenta que la terapia hormonal generaba una protección cardiovascular, y fue cuando alcanzó su mayor auge en cuanto a la prescripción. Hasta inicios de este siglo, a principios de los 2000, cuando empezaron a darse los resultados de los estudios más grandes que se han hecho en pacientes menopáusicas para ver la protección o riesgo de la terapia de reemplazo hormonal. Estoy hablando principalmente del WHI, en el cual vieron que el aumento de riesgo de cáncer de mama, cardiovascular, hizo que se interrumpieran ambas ramas del estudio, tanto de estrógenos solos en pacientes sin úteros como estrógenos con progestinas, y esto hizo que hubiera un descenso bastante importante del uso de la terapia hormonal, en lo cual privamos a muchas mujeres de aliviar esta sintomatología, y como después se empezó a demostrar con estudios ya aleatorizados como el WHI, empezaron a estratificar los resultados por edad, e incluso se hicieron estudios específicamente en ciertos rangos de edad en pacientes sanas, a diferencia del WHI, que más de 2/3 partes de las pacientes eran mayores de 60 años y tenían alguna comorbilidad. Pues empezaron a evaluar estos riesgos, haciendo ver que había una mayor beneficio en pacientes más jóvenes. En contexto diremos que la consistencia de los estudios observacionales que les comentaba, alrededor de 40 estudios en la década de los 90, hicieron formular la hipótesis de que la terapia hormonal menopáusica era cardioprotectora. Estos estudios veían una reducción del 30 al 50% de la enfermedad coronaria cardíaca, y también una reducción importante en la mortalidad de las pacientes usuarias comparadas con las no usuarias de la terapia hormonal. Posteriormente, los estudios clínicos aleatorizados demostraron que había un efecto nulo respecto a la protección cardiovascular. Sin embargo, estos estudios de inicio no consideraron la edad como un factor importante para determinar qué pacientes tenían mayor riesgo.
Cuando se hizo esta estratificación, pues se mostró que la terapia podía tener, más bien tenía efectos benéficos si se iniciaba o se prescribía en mujeres jóvenes cercanas a la menopausia, y se demostró que el efecto era nulo en aquellas pacientes que tenían mayor edad, sobre todo pacientes mayores de 60 años. Esto tiene que ver con la salud del endotelio vascular. A mayor edad, la paciente tiene mayor daño endotelial, mayor riesgo de aterosclerosis, además de que al ya no haber estrógenos al presentar la menopausia, también disminuyen los receptores de estrógenos y su efecto benéfico a nivel de los vasos sanguíneos. Las pacientes de mayor edad, al contrario, los estrógenos podrían generar un efecto deleterio, ya que aumenta la producción de metaloproteinasas y esto hace que se rompa la placa del ateroma y pueda haber trombosis. Entonces, los estudios observacionales que promulgaban o favorecían el efecto protector de los estrógenos al corazón eran muy diferentes a los estudios aleatorizados que se hicieron a partir del WHI. Las pacientes incluidas en los estudios observacionales pues, eran más jóvenes, tenían menos tiempo de iniciada la terapia con respecto a la aparición de los síntomas menopáusicos, comparadas con las pacientes que se incluyeron en el WHI. Las pacientes, la terapia en los estudios observacionales duraban hasta 10 años. Había pacientes registradas desde iniciada su menopausia hasta pacientes de más de 70, 80 años. Los síntomas menopáusicos fueron la indicación principal en los estudios observacionales para dar la terapia hormonal menopáusica. En cambio, en el WHI no se menciona que esa fuera la indicación principal, ya que muchas de las pacientes, como les mencioné, pues eran incluso mayores de 60 años. Y también las pacientes que se categorizaron en estos estudios tenían un menor peso corporal de los estudios observacionales comparadas con el WHI. Hubo estudios inicialmente en este tipo de monos que quisieron demostrar cómo la hipótesis del tiempo de la ventana de oportunidad era viable, ¿no? Entonces sometieron a unas monas a oforectomía bilateral y en un grupo, comparado con controles, esperaron aproximadamente 6 años que se correlacionan a la edad del humano para iniciar la terapia de reemplazo, y en otro grupo que también se sometió a oforectomía bilateral comparado con un control, se inició en el momento de la oforectomía la terapia de reemplazo hormonal y vieron algo que realmente se pudo después corroborar al estratificar los estudios del WHI, que las monas que inicialmente se les hizo la oforectomía y esperaron un periodo de 6 años aproximadamente equiparables al humano para iniciar la terapia, ya no había ningún beneficio en cuanto a la placa de ateroma, comparado con aquellas monas que se les inició la terapia de reemplazo hormonal. En el momento que se sometieron a la oforectomía, vieron que la progresión de la placa de ateroma comparada con los controles, pues disminuía en un porcentaje bastante considerable, alrededor del 60%. Esto, bueno, tiene su explicación, ya que más que la edad, que también tiene que ver, es la salud del endotelio vascular al momento de la menopausia, que va a determinar el efecto de la terapia sobre este endotelio. Entonces vemos que al inicio de la menopausia pues existe una aterogénesis temprana. La terapia hormonal menopáusica en esta etapa pues tiene efectos benéficos, como es un aumento en la vasodilatación, disminución en la activación inflamatoria, así como una disminución en la progresión de la lesión del ateroma. Estos efectos son mediados por los estrógenos, ya que disminuyen la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad. Esto hace que disminuya su aterogenicidad, disminuye su unión y su acumulación en la placa, así como una disminución en la progresión de la lesión ateromatosa, disminución en la adhesión molecular celular, así como disminución en la adhesión de monocitos y macrófagos. Hay un aumento en la función endotelial mediada por la producción de óxido nítrico, lo que va a generar una mayor vasodilatación, y también hay una disminución en la proliferación
de células musculares lisas. En cambio, cuando la paciente ya tiene un daño endotelial avanzado y hay una aterogénesis ya propiamente establecida, una placa de ateroma, perdón, la alteración de la terapia hormonal y el efecto ya no es el mismo, ya que va a generar menor vasodilatación, hay un aumento de los mediadores inflamatorios y esto genera, como les mencionaba, al estimular las metaloproteinasas, un aumento en la inestabilidad de la placa. Estos efectos de los estrógenos en la placa ateromatosa ya establecida van a generar una mayor inflamación, una mayor inestabilidad de la placa, con un aumento en la progresión de la lesión y, como les comentaba, al haber mayor expresión de metaloproteinasas, esto genera ruptura de la placa, formación de trombos, así como una neovascularización que aumenta la hemorragia en la placa. Este efecto de la pérdida de los estrógenos, como les comentaba, pues tiene que ver con la expresión de sus receptores, los cuales al ya no haber estrógenos disminuyen en el endotelio. Entonces, si dejamos pasar el tiempo, pues el efecto, así como la placa va a aumentar, la ateroma va a generar un mayor daño, los efectos del estrógeno pues van a ser menores, ya que no hay receptores suficientes y la respuesta vascular pues va a ser deficiente o disminuida. De manera, para ejemplificar esto, pues diremos que hay una historia natural de la placa de ateroma, la cual en las pacientes que tenemos la oportunidad de iniciar una terapia hormonal de manera temprana, siempre y cuando no exista ninguna contraindicación, pues vamos a frenar esa progresión de la placa de ateroma. Sin embargo, cuando decidimos iniciar una terapia hormonal en una paciente con un daño endotelial ya establecido, el riesgo que vamos a generar pues va a ser mayor, ya que podemos provocar que la placa se rompa y se genere un trombo. Entonces, esto se pudo dilucidar cuando se hicieron las estratificaciones por edad en estos estudios que les comentaba, principalmente el WHI, que se veía que había una disminución de la enfermedad coronaria cuando se medía esto en pacientes de menos de 60 años, con menos de 10 años de inicio de la terapia, hasta un 32% disminución del riesgo de enfermedad cardiovascular. Comparativamente, cuando se hacían la separación de los grupos que recibieron estrógenos más medroxiprogesterona, estrógenos equinos conjugados, más medroxiprogesterona, el riesgo disminuía hasta en un 12%. Esto puede ser que tenga que ver con el tipo de progestina que se usó en este estudio. Sabemos que si usamos progestinas con menor efecto antagonista del estradiol, pues podemos tener un mejor beneficio, como lo vamos a mencionar. Así que cuando solo se daban estrógenos en pacientes histerectomizadas, pues se disminuía el riesgo hasta en un 52% de enfermedad cardiovascular. E incluso en otro tipo de terapias como moduladores selectivos de los receptores de estrógeno, como el raloxifeno, que también actúa a nivel de los receptores estrogénicos, también se vio que había una disminución de un riesgo cardiovascular hasta en un 41% de las pacientes. Aquí vemos cómo se amplifica esto en la tabla que está de su lado izquierdo. Asimismo, también se demostró que había una disminución de la mortalidad en general cuando se hacía el análisis de estratificación por edad. Se veía que las pacientes de menos de 60 años tenían una disminución en la mortalidad hasta de un 39% en general, y cuando hacíamos la subdivisión de las que recibieron terapia combinada con solo estrógenos, pues también las pacientes más jóvenes presentaban menor mortalidad, desde un 31% hasta un 29% en los estudios con estrógenos, cuando se comparaban este tipo de situaciones dependiendo de la edad. Como vemos, pacientes de mayor edad, pues no había un efecto, o simplemente a mayor edad, 70, 79 años, había incluso un aumento del riesgo. Estos estudios que les mencionaré a continuación, pues son los que trataron de explicar esta teoría de la
de la ventana oportuna. Uno de ellos fue el estudio ELITE, el cual fue un estudio de intervención temprana comparado contra una intervención tardía con estradiol. Es un estudio que fue doble ciego, controlado con placebo, y lo que se intentó fue proporcionar una evidencia que corroborara esta hipótesis de la ventana de oportunidad, ya que cuando la terapia hormonal menopáusica comienza alrededor del inicio de la menopausia, se vio que no aumentaba el riesgo cardiovascular en mujeres sanas y recientemente menopáusicas. Aquí vemos en los dos grupos, en el grupo que se inició de forma tardía, pues vemos que el comportamiento fue prácticamente igual que en el placebo. Comparativamente con las pacientes que iniciaron tempranamente o antes de los 10 años del inicio de los síntomas menopáusicos, sí hubo una disminución en cuanto al, se midió esto midiendo el grosor medio de la arteria carótida, sí vio que disminuyó ese grosor, aumentó en las pacientes con terapia hormonal, lo que quiere decir que la progresión de la aterosclerosis disminuyó comparado con las pacientes que iniciaron tardíamente, en las cuales el riesgo de aterosclerosis fue similar que en el grupo placebo. Otro estudio que nos ayudó a ver este tipo de evaluación de la terapia en la ventana de oportunidad fue el estudio de prevención temprana de estrógenos, el KIPS. Este se publicó en el 2014. Aquí utilizaron varias unas dosis menores de estrógenos y las pacientes fueron divididas en 3 grupos dependiendo cómo se manejó la terapia. Las pacientes con útero, un estradiol trifásico, la primera parte del ciclo solo estrógenos equinos conjugados a una dosis de 0.45 miligramos, posteriormente seguido de 12 días de estrógenos equinos conjugados más progesterona micronizada, y 12 días del mes, y en otro grupo estradiol transdérmico con progesterona micronizada, y el tercer grupo con placebo. Si bien no observaron cambios en esta grosor de la íntima, tampoco notaron ninguna progresión, y la teoría que ellos argumentaron en base a no ver estos cambios tan significativos fue que las dosis que se utilizaron en este estudio pues fueron menores que los estudios previos. Pero se demostró que no había un aumento en el riesgo de aterosclerosis en estas pacientes. Otro estudio que también, entre otra información que nos brindó, fue saber si había una mortalidad aumentada en las pacientes. Fue el estudio danés de prevención de osteoporosis, donde usaron terapia hormonal menopáusica. Fue un estudio bastante largo, que se hizo un seguimiento hasta 16 años, y en el cual se pudo corroborar que la disminución de la mortalidad de las pacientes que usaban terapia hormonal fue mayor que en las pacientes que no usaron, que fue el grupo control, como aquí lo podemos ver. Fue un seguimiento bastante largo. El estudio paró a los 11 años, basados en los hallazgos del WHI y el HERS, pero se continuó el seguimiento de las pacientes y vieron que la mortalidad no aumentó comparado con el grupo placebo. Entonces, hay otros estudios metaanálisis de Cochrane, por ejemplo, donde se ve que la terapia iniciada a menos de 10 años de la menopausia, pues disminuye las causas de muerte hasta en un 30%. En este tipo de análisis se revisaron 9,088 pacientes en 5 estudios y la calidad de la evidencia fue moderada. La muerte por enfermedad coronaria también redujo hasta en un 48%. Se analizaron 8,311 pacientes en 4 estudios y la calidad fue moderada. Respecto al tromboembolismo venoso, también se vio que había un aumento en el riesgo, y el riesgo fue mayor de 0.008, el riesgo absoluto, y había una necesidad de tratar 214 pacientes para encontrar un caso de tromboembolismo venoso. Se analizaron 9,838 pacientes en 3 estudios y la calidad de la evidencia en este tipo de análisis fue alta. Así como en la enfermedad cerebral vascular también se vio un aumento en el riesgo, analizando 8,143 pacientes en 3 estudios. Y cuando la terapia se iniciaba después de los 10 años de la menopausia, pues se vio que no había una
relación de la disminución de la mortalidad comparado a pacientes usuarias con no usuarias. Se analizaron aproximadamente 27,000 pacientes en 2 estudios, la evidencia es alta. La relación de muerte coronaria en pacientes que tenían más de 10 años de iniciada la menopausia, se vio que no había ningún efecto, tampoco comparado con el placebo, de disminuir el riesgo cardiovascular. La tromboembolia venosa igual, se aumentó el riesgo, se necesitaban tratar menos pacientes para generar un riesgo de una trombosis, 101 pacientes, un riesgo aumentado 0.01, analizando 24,475 pacientes en 9 estudios con una calidad de evidencia alta, y la enfermedad vascular cerebral igualmente aumentó un poco el riesgo, requiriéndose de 102 pacientes para generar un riesgo en este tipo de pacientes. Ya para terminar les comentaré que basado en este tipo de hipótesis de la ventana de oportunidad, pues en las recomendaciones actuales de las diferentes asociaciones internacionales para el uso de terapia hormonal menopáusica, todas están de acuerdo en que la indicación principal son los síntomas vasomotores. Todas también no incluyen la prevención de la enfermedad coronaria como una indicación para dar terapia hormonal, ninguna la recomienda para ese fin. Sin embargo, ya vimos los beneficios que aporta si se inicia de forma temprana, siempre y cuando considerando los factores de riesgo cardiovascular de cada paciente en particular, así como las consideraciones especiales, pues como vemos la Sociedad de Menopausia, antes NAMS, dice que se debe de considerar la edad de inicio y así como el tiempo que ha transcurrido de la menopausia para empezar una terapia hormonal. La Asociación Americana de Endocrinología Clínica y el Colegio Americano de Endocrinólogos igualmente consideran la edad de la menopausia y el tiempo de inicio de la misma para dar la terapia, así como medir el riesgo cardiovascular y solicitarles perfiles lipídicos y también ver si hay antecedentes de tabaquismo. La Sociedad de Endocrinología igualmente considera la edad de inicio de la menopausia y el tiempo que ha transcurrido de esta para iniciar la terapia en pacientes sin riesgo, midiendo igual los riesgos cardiovasculares y riesgo de cáncer de mama. Las dosis que recomiendan, la dosis mínima más baja efectiva, la Sociedad de Menopausia, dosis apropiada para controlar los síntomas, teniendo en cuenta la ruta de administración, que genera varias ventajas. La dosis efectiva más baja, así como toma de decisiones compartidas con las pacientes. La Sociedad de Endocrinología nos deja valorar con cada paciente el uso de alguna terapia en particular. Y la duración de uso, que también es un tema que se debe de tocar. La ACOG dice que el periodo de corto más bajo, basado en el análisis de riesgo-beneficio, la Sociedad de Menopausia considera extenderla en base a la sintomatología persistente de vasomotores en las pacientes y prevenir la pérdida ósea, así como mejora de la calidad de vida, siempre y cuando se evalúe y se reevalúe los beneficios y los riesgos de esta terapia de forma regular. La Asociación de Endocrinología recomienda un periodo menor de 5 años y la Sociedad de Endocrinología dice que la duración total más corta, consistente con los objetivos de tratamiento y evaluación de riesgos de la evolución de cada paciente de manera individual. Aquí vemos que la indicación de la terapia hormonal de forma temprana tiene una calidad de evidencia en mujeres sanas, recientemente diagnosticadas, con menos de 60 años de edad o que estén dentro de los primeros 10 años de la menopausia, sugiere que la terapia hormonal está asociada con una reducción en el riesgo cardiovascular y la mortalidad sin mayor riesgo de accidente cerebrovascular. Así como que hay indicios de que hay un mayor riesgo de tromboembolia vascular, incluso con la terapia hormonal si se comienza cerca de la menopausia. Sin embargo, ese riesgo podría minimizarse una vez del año de la terapia o usando otras vías de administración, como serían terapia transdérmica o estrógenos en baja dosis, o una progesterona más natural, como la progesterona micronizada. El inicio de la terapia durante los primeros 5 años de la aparición de los síntomas se asoció con un riesgo reducido o nulo de accidente cerebrovascular futuro, con una evidencia B. En cuanto al inicio tardío, pues los estudios observacionales no han informado evidencia de un mayor riesgo cardiovascular si se inicia la terapia hormonal menopáusica. Sin embargo, este tipo de evidencia es calidad C. Los estudios observacionales informaron un aumento del riesgo tromboembólico y accidente cerebrovascular, aunque no significativo, sin embargo no es una buena evidencia. Y en general diremos que la
terapia, el inicio tardío, más de 10 años de inicio de la menopausia, debe seguirse con una duración de la terapia el menor tiempo posible. Esto va a estar basado principalmente en el estado de salud de cada paciente para decidir iniciarla de forma tardía y que sus factores de riesgo cardiovascular estén mínimos o bien controlados y de manera muy individualizada y con un seguimiento muy cercano. En conclusiones, diríamos que el tipo, la duración de la terapia hormonal deben adaptarse en función de las historias de cada paciente, de su edad que inicia la menopausia, las características físicas y el estado de salud actual, para que los beneficios de la terapia hormonal menopáusica siempre superen los riesgos. El momento de inicio de la terapia hormonal menopáusica, antes de que el daño tisular debido al envejecimiento se vuelva demasiado extenso, parece ser la clave para la prevención y mejora exitosas de cualquier daño adicional. Estudios en animales, como ya les comenté, y los reanálisis de otros estudios que se hicieron y estudios que se han hecho específicamente para demostrar la ventana de oportunidad, muestran que los beneficios vasculares de los estrógenos se median a través de sus receptores y esto depende o tiene que ver con la integridad del endotelio vascular y su estado funcional. Y el envejecimiento y la aterosclerosis pues resultan en daño de la pared vascular y pérdida de los receptores de estrógenos y o de su función que compromete el estado funcional de los mismos. Por su atención, muchas gracias.